Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. De los espíritus, para señalar de que los espíritus, o más conocidos como los fantasmas, son seres desencarnados y conscientes. Es decir, relacionan este texto con los muertos y dan a entender que los muertos están conscientes y podemos comunicarnos con ellos. Este argumento es muy común en el mundo espiritista. En el mundo ocultista, o como se llama muy sofisticadamente, la nueva era, que no es más que satanismo disfrazado. Pero parece que el engaño es muy burdo como para poder confundirnos en eso y aceptarlo. Sin embargo, hay algunos que profesan el cristianismo y también tienen una concepción o explicación bastante cuestionable respecto a esta expresión, Padre de los Espíritus. Vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto acá de Padre de los Espíritus. Bueno, en la Biblia se nos enseña un fenómeno gramatical que se conoce como la sinécdoque. La sinécdoque. La sinécdoque quiere decir de que el texto describe un todo mencionando una parte. Repito, la expresión gramatical llamada sinécdoque quiere decir que cuando un autor quiere describir un todo o una realidad consciente, nombrando una de sus partes. Por ejemplo, en vez de decir persona o alma viviente o ser vivo, pues me refiero a esa persona, a ese ser viviente y a ese ser vivo, mencionando una de las partes que lo constituyen. Por ejemplo, en Génesis tenemos la fórmula que constituye al alma viviente o a la persona, al nefesh. Y dice que del polvo de la tierra se sopló espíritu de vida o aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Por lo tanto, para que el ser humano sea un ser viviente, necesita no solamente del elemento físico, en este caso polvo de la tierra, y aliento de vida. Para que haya un ser viviente se necesitan estos dos elementos. Bueno, la escritura a veces toma uno de esos elementos para describir la totalidad, es decir, al ser viviente. Por eso que a veces el apóstol Pablo dice, Dios os santifique, espíritu, alma y cuerpo, dice él. Él se preocupa de nombrar todas los ingredientes o todos los elementos. De igual manera, Hebreos 12:6, Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban. Cuando dice padres terrenales, evidentemente está hablando a personas físicas, almas vivientes, personas. En este caso, nuestros padres que nos disciplinaron, nos enseñaron, nos guiaron, nos orientaron. Y los venerábamos, es decir, los respetábamos. Y luego dice una pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, refiriéndose a Dios el Padre, y dice de los espíritus? Ahí sale en plural. ¿Notaron que lo dice espíritu? ¿Notaron? Porque si dijese espíritu,
pues podríamos relacionarlo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Acá dice de los espíritus en plural. Y se está refiriendo al aliento de vida que permite que nosotros vivamos. Y evidentemente habla en plural porque se refiere a todos los integrantes de los habitantes de la tierra. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, es decir, al Padre dador de la vida, al Padre que da el aliento de vida o el hálito de vida o el ruaj? Y viviremos. Complementemos un poquito más este texto. Lucas 8:55. Lucas 8:55. Lucas 8:55. Wow, esta es una historia muy bonita, muy hermosa. Vamos a leer del versículo 49. Lucas capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún, espero que todos lo hayan buscado para que lo leamos juntos. Lucas capítulo 8, vayan para allá. Lucas capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino que a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él la mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Comprobamos entonces en este texto que nuestro Padre Celestial le llamamos Padre, y no solamente Padre en el sentido familiar, filial, sino que también Dios, porque este Dios, que también es Padre, es creador de todo, incluida la vida de todo ser viviente. Si ustedes van al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, Santiago capítulo 1, versículo 17, vamos para allá, está después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Interesante. ¿Ustedes habían leído este texto antes y saben a qué se refiere cuando dice Padre de las luces? En el cual no hay mudanza. Interesante que habla que no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. ¡Wow! Este texto simple y llanamente está haciendo referencia al poder creador todopoderoso de los cielos y la tierra, incluidos los astros. Por eso que dice Padre de las luces o lumbreras. Las potencias de los cielos creadas por nuestro Dios.
Es decir, las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y todo astro que produce luminosidad. Y fantástico que dice acá, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El universo ha sido creado con un tremendo y majestuoso orden, que el único que tiene el poder de alterarlo es el creador mismo. El orden de los planetas, sus órbitas, la traslación, la rotación, el curso milenario de los cometas y asteroides. ¡Qué maravilloso! En este Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Es el Dios que creó la semana literal. 6 días creó Dios el cielo y la tierra, y el séptimo lo descansó y lo santificó, lo apartó y lo bendijo. 6 días literales. Sin embargo, ¿por qué creen ustedes que es necesario que Santiago toque este tema? Y que recalque el poder creador e inmutable de nuestro Dios y Padre, nuestro Dios verdadero. Porque el mundo, el príncipe de este mundo rebelde, curioso que se llamaba Lucifer, Lucero, curioso, él también instauraría su trono en esta tierra, que nosotros sabemos dónde está, en el Vaticano, que el trono del diablo en esta tierra es el trono papal, y que las profecías señalaban también que iba a cambiar los tiempos y la ley. Sin embargo, Dios se nos dice acá en Santiago 1:17 que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero el enemigo de Dios ha querido cambiar los tiempos, la ley, el orden, las instituciones fundadas por Dios, todo lo ha querido alterar. Empezando por el matrimonio. Pero bueno, sigamos nuestra lectura. Entonces, ya hemos visto 2 textos en los cuales categóricamente se nos señala a nuestro gran Dios y Padre, creador de todo. Y ahí en Santiago lo que simplemente dice es que todo don perfecto, todo proviene de nuestro Dios, que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estos 2 pasajes que hemos visto, y por supuesto que hay muchos más, Dios es llamado Padre, porque Él es el origen del universo. Y Él es el que vela por el orden y el cuidado de la misma creación. Otra razón por la cual Dios es llamado Padre es porque salva a su pueblo de sus pecados. Si ustedes se dirigen rápidamente allá a Isaías capítulo 63, Isaías capítulo 63, versículo 16. Isaías capítulo 63, Isaías 63, versículo 16. 63, 16. Dice así: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Escuchen ahora, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Nuestro Dios es Padre y también es nuestro Redentor. ¿Qué significa Redentor? Salvador. ¡Qué hermoso!
Y recuerden que en la clase de ayer dijimos que Isaías también profetizaba la venida de un niño, del Salvador, y le llamaba Dios nuestro, Padre eterno. Interesante que algunas personas quieren rebajar la divinidad de Jesús, en circunstancia que la Biblia le otorga los mismos atributos y títulos del Padre a Jesús, enseñando que tanto Dios el Padre como Jesucristo son uno y el mismo Dios. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías dice esto en una oración a Dios. Está pidiendo a Dios que perdone los pecados de su pueblo y que se acerque a ellos con ternura y compasión. ¿Dónde más podía pedir Isaías perdón y ayuda? ¿A quién más? Dios había sido su Padre amoroso. Isaías llama a Dios Padre para enfatizar la misericordia que Dios muestra hacia el pueblo que salva. Por lo tanto, puesto que Dios es nuestro Padre, Isaías fue capaz de decir en un pasaje más conocido que uno de los nombres de Jesucristo sería Padre Eterno. ¿Se acuerdan que lo leímos ayer? En ese pasaje mesiánico, ¿okay? Cuando decía Príncipe de paz, un niño nos es nacido, Padre Eterno. Dios es Padre porque nos salva, porque es Redentor. Así que los cristianos pueden llamar Padre a Dios, porque Él es no solamente nuestro Hacedor, sino que también es nuestro Salvador. Dios es la fuente de la vida físicamente hablando y de la vida eterna. Sin embargo, hay muchos otros lugares en la Biblia donde Padre se refiere a una persona distinta a Jesucristo. ¡Wow! Ahora estamos entrando en el terreno del misterio de la Trinidad bíblica. Quiero aclarar antes de continuar conceptos y quiero ser majadero en esto. Y creo que es un buen método pedagógico el estar repitiendo constantemente o aclarando, haciendo aclaraciones, porque eso va fijando en nuestra mente una realidad y una verdad. Podemos hablar de Dios en términos generales como una divinidad o deidad, ¿vale? Nuestro Dios creador. Pero cuando hablamos de Dios en relación con Jesucristo, la identificación de este Dios creador cambia y nos referimos a Él como Padre. Porque al hablar de Padre, introducimos automáticamente o nos introducimos automáticamente ya no en la deidad en términos generales, sino que ahora empezamos a escudriñar de manera más particular. Al decir Padre, pues inmediatamente introducimos la idea del Hijo. Y cuando hablamos del Hijo, innatamente introducimos la idea de la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, nos adentramos al misterio de la pluralidad de este Dios único y verdadero. Es decir, su naturaleza trina, las tres personas de la deidad. Así que en la Biblia hay muchos lugares donde Padre ahora tenemos que entenderlo como alguien distinto al Hijo en el contexto de la Trinidad. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes van a Efesios capítulo 1, versículo 3, vayan para allá rápidamente. No recuerdo haber realizado un seminario sobre Efesios. Así que sería bueno que quizás, si ustedes quieren, podamos desarrollar un seminario sobre el libro de Efesios, que es maravilloso. No recuerdo si lo hemos desarrollado o no, pero bueno, ustedes me avisan. Creo que sí, creo que ya hicimos ese seminario. Bueno, si ustedes van a Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito
sea el Dios. ¿Notaron? Al decir Dios ya dijimos que hacemos referencia a Dios creador en términos generales, pero también especifica y Padre. ¿Notaron? De nuestro Señor Jesucristo. Si no nombrase al Hijo, pues tendría que decir solamente Dios, no hay para qué decir Padre. Pero como vamos a introducir al Hijo, pues el texto y la inspiración incluye no solamente Dios, sino que también Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto enseña que hay una persona distinta a Jesucristo, quien es su Padre celestial. El texto nos muestra y nos revela a estas dos personas, a Dios el Padre y a Jesucristo. Son dos personas distintas. ¿Ok? Ese Padre habló en el día que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Mientras Jesús estaba siendo bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta voz celestial habló de nuevo a Jesús cuando estaba en la transfiguración, en la montaña, ¿recuerdan? Mientras Jesús estaba en la montaña con Moisés y Elías, la voz dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa es una segunda vez en que se escucha esa voz del cielo distinta al Hijo. ¿Ok? Ese sonido no era la voz del mismo Jesús, porque algún pagano o hereje o neófito en el entendimiento de la Escritura podría decir: no, 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 no existen dos, existe uno solo, porque el que estaba siendo transfigurado era Dios mismo. Bueno, podríamos preguntarle entonces, ¿y la voz que se escuchó del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado? Bueno, ¿quién era? Interesante, ¿verdad? Bueno, el lenguaje escritural inspirado por Dios no deja lugar a dudas. Estamos hablando de dos personas distintas. El sonido no era la voz del mismo Jesús, el que habló del cielo, sino la voz del Padre Celestial, quien es distinto a Jesús. La Biblia deja claro entonces que el Padre y Jesucristo, el Hijo, son diferentes personas divinas. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, especialmente en el Evangelio de Juan, repetidas ocasiones explicaba su relación con el Padre y mostraba que el Padre era una persona divina diferente a él mismo. Una de tales ocasiones fue su oración a su Padre, ahí en San Juan, capítulo 17. Vayan para allá, por favor. Hagan el descomunal esfuerzo de ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5. San Juan, capítulo 17, versículo 5. Jesús oró: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Impresionante este versículo, impresionante. Al hacer esta petición a su Padre, Jesús demostró la verdad de que Él es distinto al Padre. No obstante, en el principio ambos poseían la misma gloria divina. Cuando se hizo hombre, Jesús puso a un lado su gloria celestial por un tiempo, pero disfrutaba con anticipación el día cuando la recibiría de nuevo, y él y su Padre compartirían la misma gloria celestial. Originalmente poseían la misma gloria, sin embargo eran distintos, o sea,
dos personas. Otra ocasión cuando Jesús mostró que él y su Padre eran distintos fue cuando descubrió a los que se le oponían. Muchos de los contemporáneos de Jesús no le siguieron porque no comprendieron quién era Jesús. Aunque vieron los milagros realizados por Jesús, no percibieron que estaban siendo testigos de las obras de Dios. Como resultado, se opusieron a Jesús y a las declaraciones que hizo acerca de sí mismo. Pero no se oponían solo a Jesús. Inadvertidamente también se opusieron a su Padre. Jesús dijo, y ustedes pueden leerlo ahí en San Juan capítulo 15, vayan para allá, hagamos el ejercicio. San Juan capítulo 15, versículos 23 y 24. San Juan capítulo 15, versículos 23 y 24. Dice así, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Cuántos hay ahí? Dos. Y sin embargo son de una misma naturaleza. Por eso que quien se tira contra Jesús y cuestiona su naturaleza y su deidad, se está lanzando contra el mismo creador de los cielos y de la tierra. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El hecho de que Jesús se refirió a ambos no muestra que él distinguía entre Padre y él. Nos muestra, que él distinguía entre el Padre y él. Aunque ambos compartían la misma gloria en el cielo y merecían la misma reputación en la tierra, eran distintos. Aunque tanto el Padre como el Hijo poseen deidad eterna y comparten la misma gloria, no se parecen del todo el uno al otro. En ciertas maneras, no se parecen el uno al otro. Podemos notar esto en la tarea singular que cada persona cumple para traernos nuestra salvación. El Evangelio de Juan identifica a Dios el Padre como el que envió a Jesús, el Hijo. En el Evangelio de Juan y en sus 3 epístolas, es decir, las 3 cartas de Juan, esta verdad es referida por lo menos 44 veces. El Padre envió al Hijo. Cierta ocasión Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Por eso que es peligroso lo que hacen algunos especuladores, llamados herejes y paganos, disfrazados de cristianos, que intentan de alguna manera hacer una leve diferenciación en naturaleza, esencia y en sustancia entre Jesús y el Padre. Al menospreciar o cuestionar a Jesús, es inevitablemente que toquemos al Padre. Ahí en San Juan capítulo 12, versículo 44, a ver, vamos para allá. San Juan 12, versículo 44. San Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esta verdad también está presente en Juan 3:16. Lo leímos ayer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel en que en él crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se condice con el texto de Isaías que leíamos al principio, que Dios Padre también es llamado Redentor. Por eso que Jesús dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Porque son la misma naturaleza divina. Al dar a su Hijo, el Padre le envió al mundo. Al dar a su Hijo, el Padre entregó un tremendo don al mundo. Juan también enseña ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¡Wow! El mismo Espíritu Santo, inspirando a Juan, escribe que el Hijo de Dios es el Salvador del mundo. Y sin embargo, al Padre también se le llama el Redentor. Parte de la identidad del Padre es de que Él es quien envió al Hijo. Por eso se le llama Padre, porque envió al Hijo. Podemos entender la importancia singular que tiene Jesús para aquellos que desean conocer a Dios, porque Jesús es aquel a quien envió el Padre para ser el Salvador. Él es de importancia vital y singular, al menos de las siguientes maneras. Primero, puesto que el Padre envió al Hijo, el Hijo es el mensajero del Padre para nosotros. En su oración al Padre, Jesús dijo que Él reveló el nombre del Padre a sus discípulos. Eso pueden encontrarlo allá en San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 6. San Juan, capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y más adelantito, en el versículo 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús dio a conocer a su Padre cuando se hizo carne y habitó en la tierra. Si ustedes van a Efesios capítulo 1, versículo 9, Efesios capítulo 1, versículo 9, Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces Efesios 1:9 dice que Jesús dio a conocer el misterio de la voluntad del Padre, de Dios. Por ejemplo, si en algún tiempo no has podido conectar a un amigo que ha vivido lejos por muchos años y te enteras que tu amigo tiene un hijo que vive en tu ciudad, probablemente tratarías de contactar al hijo para saber cómo está tu amigo. Similarmente, si quieres conocer al Padre, ve al Hijo, a quien envió el Padre, puesto que Él mismo es Dios. Jesús es de manera especial capaz de darte a conocer
al Padre. Otro aspecto de la singularidad de Jesús es la verdad de que cuando Jesús vino, Él completó la obra que el Padre le encargó que hiciera. En el libro de Hebreos cita a Jesús cuando dijo, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Por favor, vayan para allá. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hay una frase maravillosa que está ahí, que dice, he aquí que vengo. ¿La encontraron? Hebreos 10, 7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 28, vamos para allá. Hechos 4, 28. Hechos 4, 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos nos dice que todo lo que pasó en la vida de Cristo fue planeado por su Padre. Porque lo que el Hijo vino a hacer fue implementar el plan de salvación. Puesto que Jesús obedeció perfectamente a su Padre que Él envió, estamos seguros que la salvación que Jesús ofrece satisface todos los requerimientos del Padre. Jesús hizo todo lo que era necesario para remover nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre. Además, cuando el Padre envió al Hijo, Jesús, a esta tierra en forma de un hombre, le dio el poder y la autoridad necesarias para realizar la obra del Padre. El Padre le dio a Jesucristo el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Jesús también declaró que el Padre dio al Hijo el derecho de juzgar. Esto muestra de nuevo que el Padre no meramente envió al Hijo como un hombre para ser el Salvador, también preparó a Jesucristo de manera singular con toda la autoridad necesaria para salvar a los pecadores completamente y para llevar la historia humana hacia su final. Cuando Jesús fue enviado por el Padre, vino en nombre del Padre para lograr y ofrecernos la salvación de nuestros pecados. Quizá debamos tomar un momento para notar que esta relación entre el Padre y el Hijo en nuestra salvación nos deja mirar un poco más claramente el drama que tuvo lugar en la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él habló y el mundo llegó a existir. Pero ya hemos descubierto en la Biblia de que todas las cosas fueron hechas a través de Cristo. También así el pecador es salvado a través de Cristo. En cada caso, Jesucristo, el Hijo, realiza lo que el Padre ha decidido que ocurra. El apóstol Pablo escribió allá en 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así como el Padre nos salvó por medio de Jesucristo, el Hijo, así también fue el Padre quien nos creó por medio del Hijo. El hecho de que hemos mencionado a dos personas, al Padre y al Hijo, que son divinos, puede causar que nos preguntemos si esto nos requiere seguir dos religiones distintas.
El hecho que hayan dos personas, como el Padre y el Hijo, ¿quiere decir que hay dos religiones? ¿Dos espíritus? ¿Dos dioses? ¿Debemos adorar al Padre como una religión y al Hijo como otra religión? La respuesta a esta pregunta viene de la verdad de que el Padre envió al Hijo. Nuestra respuesta a Jesús constituye nuestra respuesta al Padre. En las relaciones humanas demostramos respecto de nuestros amigos al tratar con respeto los regalos que ellos nos dan. Similarmente, la fe en Jesucristo es fe en el Padre que le envió. Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay una unidad perfecta. ¿Y qué es lo que tenemos que entender a la luz de las expresiones bíblicas? Puesto que Jesús obedeció completamente a su Padre, confiar en la vida y muerte de Jesús significa que confiamos que la provisión del Padre para la salvación es completa. Puesto que el Padre envió al Hijo, nuestra confianza en Jesús es confianza en el regalo del Padre. La fe en el Hijo es fe en el Padre. También esto es así, porque aprendemos acerca del Padre al aprender acerca de Jesús. Solo Él nos revela al Padre. Por lo tanto, Jesús dijo ahí en San Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Puesto que el Padre vino a nosotros enviando a su Hijo, nosotros vamos al Padre yendo al Hijo. Como dijo Jesús allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermosa enseñanza de unidad, de amor y de plena concordancia. Dios permita que podamos haber comprendido claramente este mensaje. Líderes en Educación Teológica Online.